no es para tanto. Con Miki Blanco y Manuel Valera. Hola, bienvenidos a No es para tanto. Hoy seguimos tratando de responder una pregunta. ¿Han envejecido mal las películas de Hitchcock? Lo vamos a hacer en esta ocasión viajando hasta 1954. Ese año se estrenó una película que nos cuenta la historia de un fotógrafo recluido en su casa en una silla de ruedas. Este hombre mata a las horas espiando a sus vecinos y todo transcurre con normalidad hasta que cree ser testigo de un asesinato. Manuel, buenos días, ¿qué tal? Muy buenas, Miki, ¿qué tal? Bueno, pues hoy cargado de argumentos para callarte, para cerrarte la boca. Bueno, en la conclusión te diré un poquito qué pienso al respecto. Vale. Evidentemente hoy hablamos de La ventana indiscreta, que parte de una premisa sencilla. Yo la veo como una novela policíaca de intriga y, salvo detalles, tengo que reconocer que me parece que en el fondo la historia está bastante bien. ¿Tú cómo lo ves? ¿Aceptaríamos hoy una historia como esta? Bueno, la historia sabemos que está basada en una narración corta, en un cuento, cosa que sorprende mucho porque de un cuento Hitchcock es capaz de pasar a una película de 1 hora y 53 minutos. Esto creo que se nota, que de alguna manera el argumento está estirado. Es enrevesado, la trama yo creo que es bastante enrevesada, tú decías que es una historia, una trama de misterio, de resolución de un asesinato, pero yo creo que hoy se nos presentaría como una historia demasiado irreal y sin embargo creo que Hitchcock tiene la capacidad, y eso lo tiene siempre y aquí lo vuelve a demostrar, de presentarnos como natural lo inverosímil y al rato hacernos creer que es algo normal, que es algo asumible. Creo que es un argumento demasiado teatral y que incluso en la escenificación, en la puesta en escena, este hecho dramático se percibe. Sí, a mí también me parece totalmente una obra de teatro. Mi pregunta es si se haría hoy, si se contaría como lo hizo entonces Hitchcock. A mí me parece, como dices tú, que es una buena película, tiene una buena historia, pero mi único pero en ese sentido es que me parece que es muy larga. Creo que él lo que quiere con tantas escenas y tanta reiteración, quiere reforzar la idea de un ambiente, de un clima, que es precisamente lo que tú decías el otro día. Lo consigue ampliamente, crea un ambiente sensacional, pero me parece que con los ritmos cinematográficos de hoy creo que hay otras formas de contar lo mismo y de crear y de no perder la posibilidad de crear ese clima. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Creo que la película es lenta. Creo que la presentación del argumento y de personajes se podría hacer, hoy indudablemente se haría mucho más rápido y creo que las secuencias serían más cortas porque Hitchcock las hace larguísimas algunas. Son de mi gusto, pero creo que hoy serían más cortas porque es que creo que el asunto viene de un detalle y es que más allá de la trama y de querer contar la historia, creo que Hitchcock va más allá y en su intención está también retratar la vocación de mirón del ser humano, ¿no? Por eso el título, La ventana indiscreta, rear window en inglés, la ventana trasera, lo que da a la parte de atrás, es decir, al morbo. Y Hitchcock es muy morboso, siempre lo fue, y además era un gran voyeur, un gran mirón. Yo con respecto a eso, a lo que estabas diciendo, el contenido me parece que está bien, me parece que él quiere, el trasfondo de toda la historia es ese, pero me parece que no está bien conseguido el desarrollo de la trama en cuanto al contenido. Yo creo que el personaje de James Stewart está muy bien logrado, pero no veo que él tenga realmente ningún motivo para pensar que en la casa de enfrente está pasando nada raro. No acabo de entender, pues por ejemplo, por qué él sospecha que ahí se ha producido un asesinato. En el cine de hoy creo que se habrían empleado más detalles, se habrían introducido más variantes para reforzar esa idea. Sí, vuelvo a estar de acuerdo. A mí me parece que nos presentan a un personaje enclaustrado, que él está encerrado. El personaje es un viajero, un señor que tiene vocación por mirar, porque es fotógrafo. Sin embargo, este ojo tan inquieto y tan curioso se ve abocado a mirar por una ventana y entonces tiene que satisfacer la curiosidad que él siente simplemente mirando desde la ventana, con lo cual si no ve algo se lo inventa y yo creo que eso es lo que quiere decir Hitchcock y creo además que hoy lo habría dicho de otra manera, como tú dices, de tal forma que esto quedara indudable en nuestra cabeza. Hay un señor que mira porque necesita mirar, porque es un mirón, porque es un fotógrafo y a él le pica la curiosidad y de hecho lo vemos porque nunca, como en esta película, se ha visto que la curiosidad pique tanto. Él se está rascando todo el tiempo porque le pica la escayola y ese picor está identificando la curiosidad y las necesidades que él tiene de mirar y que no puede satisfacer porque está encerrado. Totalmente, o sea, el efecto está conseguido ampliamente y estoy de acuerdo en lo que dices. Lo único con respecto a eso es que me parece que la forma de contarlo está un poco dulcificada. Me pasa incluso con la historia del crimen. Creo que hoy hubiera sido todo más, hubieran sido imágenes algo más explícitas sin llegar a desvelar nada, evidentemente, pero los motivos que a él le llevaran a pensar eso habrían sido otros. Esta especie
especie de atemperar o de dulcificar la historia también me ocurre, por ejemplo, con la resolución del crimen. Cuando el asesino entra en su casa, creo que hoy, si tú le planteas a un espectador actual que James Stewart se defiende con el flash de una cámara, hubiéramos rozado un poquito el ridículo. Creo que un director actual hubiera tirado por otro lado, hubiera hecho una escena más violenta o lo hubiera resuelto de otra forma. Pero me parece que todo lo bueno que tiene la película hasta ese momento, creo que ahí no está bien resuelto. Bueno, parece que hoy va a ser bastante difícil que estemos en desacuerdo, porque yo suscribo todo lo que acabas de decir, pero recuerdo entonces algo que ya dijimos en el apartado anterior, en la película de Recuerda, cuando decíamos que Hitchcock se dirigía a los espectadores, en este caso de mitad de los 50. Y yo creo que esa película está muy bien pensada para esas salas de cine, pero no para el tipo de consumidor de hoy. Entonces, se ha quedado viejo Hitchcock. En este caso, ha cambiado bastante el espectador respecto al que iba dirigido inicialmente. Y esa es la vejez que pueda tener la película. Por otra parte, en ese momento que tú dices, es la única vez cuando él sale por la ventana y va a caer por la ventana. Por cierto, cae en un croma espantoso que hoy en día nos rechina por todos los lados. Sí. Y es la única vez que la cámara de la película se sitúa más allá de los planos en los que lo vemos al mirar por la ventana, pero es la primera vez que Hitchcock saca la cámara del apartamento. Vemos esta escena desde los pisos de enfrente y es donde vemos que él está a punto de caer de la ventana. Hasta ese momento la cámara, todo el tiempo, el espectador ha estado dentro del piso de James Stewart. ¿No te parece, Manuel, que en una película de hoy el director hubiera optado por que Grace Kelly no terminara tan bien? ¿Nos hubiera puesto una acción más dramática en ese punto? Pues estoy de acuerdo de nuevo y creo que habría sido un error y que Hitchcock tiene un gran acierto porque el personaje de Grace Kelly ya ha cumplido su misión, que es convencerlo a él, a James Stewart, al protagonista, de que es capaz de vivir una vida de acción. Ella ya ha cumplido su misión y hoy en día, sin duda, un director le metería una trama o subtrama a ella que sería innecesaria y que no valdría para contar la película. Hitchcock ahí está comedido. Ella ha demostrado ser algo más que una señora a la que le gustan los hoteles de lujo y las grandes cenas y se ha metido en la acción. De hecho, hay un plano en el que él la mira y vemos cómo se ha terminado de enamorar él de ella cuando la ve dentro de la investigación, porque ellos solucionan sus problemas de pareja cuando empiezan a mirar hacia afuera. Cuando miran hacia adentro, son una pareja rota. Cuando se olvidan de sí mismos y miran hacia afuera, en este caso hacia el asesinato o a la resolución, intento de resolución del asesinato, se arreglan como pareja y llegan al entendimiento. Con respecto a lo que estás diciendo precisamente de los personajes, creo que aquí es un acierto total. Igual que en Recuerda te comentaba que me parecía que la dirección de Hitchcock era lamentable, aquí creo que esta es la parte que mejor ha envejecido de toda la película. Los personajes me parecen sensacionales y la utilización que hace él de todas las expresiones de ella, de él, de cómo se van sintiendo, la evolución, lo que se llama el arco del personaje, me parece brutal, sobre todo teniendo en cuenta que está todo grabado prácticamente en un solo escenario y que todo parte de diálogos y de expresiones de ellos. Igual que el otro día dije que ahí me parecía un error, aquí me parece un acierto absoluto y creo que, de hecho, le da 1000 vueltas a la dirección de actores que vemos actualmente en muchísimas películas de éxito. Es que los personajes son estupendos, la dirección de personajes está magnífica y aquí, en esta película se pone siempre como ejemplo de lo que se llama el efecto Kuleshov. Vas intercalando una mirada con una serie de imágenes y dependiendo de cuál sea esa imagen, la mirada dice una cosa o dice otra. Él está estupendo cada vez que mira al patio y está viendo una historia distinta, su mirada dice algo distinto. Pero es que los personajes son perfectos, pero no solo ellos, sino todos los que habitan ese patio, porque tenemos a la señorita Corazón Solitario, creo que le llaman, una señora que vive sola, el matrimonio del perro, sí, el pianista, el compositor, la pareja que empieza a vivir, la señorita rubia que tiene tantos pretendientes, y todos tienen una historia. Y Hitchcock tiene la habilidad extrema de contar esas historias sin palabras. Era un maestro en esto, era un señor que venía del cine mudo y que sigue haciendo cine sonoro sin olvidar contar una historia sin palabras. Ahí sí estoy yo de acuerdo, me parece que en eso lo hace magistralmente. De hecho, en lo que son las técnicas que él utiliza, que es lo último de lo que me gustaría que habláramos, a mí me encanta la luz de la película y cómo consigue ese clima de las tardes y de las noches de verano en la que están. Tú ves la película y te lleva totalmente a ese tipo de momentos. Por otra parte, creo que falla, pero esto es muy típico de Hitchcock,
en lo que son cuestiones técnicas, no en cuanto a cómo rueda, sino a lo que son cuestiones puramente mecánicas. Al principio de la película se ven unas panorámicas en las que hay tirones de la cámara, no me parece aceptable. Puede parecer una cuestión técnica de entonces, pero en esa época ya era posible hacer movimientos suaves. Hay un helicóptero que sobrevuela, y mete un croma de los suyos que no está muy justificado, pero bueno. Hay algunos acelerados extraños al final de la película. En definitiva, creo que logra un clima maravilloso, pero sigue teniendo ese fallo que yo siempre me lleva a pensar que ha envejecido mal algunas de sus películas, porque tengo la impresión de que en general Hitchcock era poco cuidadoso en ese sentido, en el sentido mecánico de sus rodajes. Totalmente de acuerdo. Era tan poco cuidadoso en eso como lo era a su vez pensando en la historia real, en la trama, que una vez resuelta tú le encuentras muchos fallos porque él no ha pensado la trama primero y luego la ha contado. Él directamente pasa a saber cómo se cuenta la historia, porque es lo único que le interesa. Entonces es descuidado tanto en ese asunto de guión como en el que tú estás diciendo de la realización. La fotografía a mí es que me enamora. Yo empiezo a ver la película y ya estoy dentro. Es una película que saca los ojos azules como ninguna otra. ¿Cómo son esos ojos de Grace Kelly, del propio Stewart y del amigo, del policía? Tienen los tres unos ojos azules que parecen que están pintados. Cierto. Luego, además, hay que decir de la realización un detalle que es de los típicos que te gustan a ti mucho, y es que el ruido de fondo él lo utiliza para dar intimidad a la pareja. Cuando ellos dos están dentro del apartamento hablando de sus problemas de pareja, hay un silencio de fondo. E inmediatamente después, cuando empiezan a ocuparse de lo que ocurre en el patio, se empieza a escuchar el ruido del patio. Esto es un detalle de realización que no te das cuenta, pero que él está utilizando, en este caso muy, muy magistralmente, ¿no? Yo no me había fijado, la verdad. Esto es un detalle. Y luego, creo que hay que decir que, de nuevo, Hitchcock tiene una capacidad asombrosa para crear imágenes icónicas. Tú ves a un tío escayolado y mirando por una ventana, y eso es La ventana indiscreta. Y luego creo que hay que decir lo bien que resuelve la película sin palabras de nuevo, haciendo un paneo por todo el patio, resolviendo cada una de las historias que nos ha ido presentando a lo largo de la película y resolviendo la historia de amor de ellos dos sin palabras. Él durmiendo feliz con dos escayolas, cuando al principio de la película con una sola estaba muy mal, y a ella ya integrada en su vida leyendo la revista de aventuras, pero cambiándola por la revista Bazar, porque en el fondo, pues aunque sea una chica aventurera, sigue siendo una mujer a la que le gusta el lujo. Detallazo. Bueno, pues tenemos que concluir ya. Yo como resumen diré que tengo que reconocer que por argumento no es de las que más me gusta de Hitchcock. Me gusta la historia, pero no es de las que más me gusta. Pero tengo que reconocer que cuando la he vuelto a ver ahora, la había visto hace poco y la he vuelto a ver ahora, me ha sorprendido para bien. Envejece en detalles como los que he comentado, pero he de reconocer que he tenido que buscar esos detalles, porque dentro de lo que es el cine actual y su comparación con esta película, creo que es una película que, haciendo algunas adaptaciones, especialmente en el tema de la duración, podría pasar perfectamente como una película actual. Yo creo que es una película mayor, es una señora mayor, pero que mantiene toda la belleza que tuvo cuando se estrenó. Vale, Manuel, pues aquí lo dejamos. En el próximo especial nos vamos hasta 1958 y nos subiremos muy alto y tendremos vértigo. ¡Ay, la mejor de todas! Ya veremos. Hasta entonces. Un abrazo.